compartamos juntos un momento único en la intimidad con Dios. Gocémonos de las hermosas alabanzas que se cantan para el Señor a través del programa El Camino de la Vida Eterna, espacio dirigido y conducido por el pastor Moisés de España. Bienvenidos. Damos gracias a Dios por este espacio radial para compartir el amor de Dios para toda persona a través de canciones cristianas de bendición, testimonios y por supuesto la poderosa palabra de Dios para su vida. Por lo tanto, estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Caracol y en esta oportunidad en compañía del hermano Norberto Soto, el cual nos entregará posteriormente alguna reflexión, como siempre, y yo, su hermano, amigo y siervo del Señor Víctor Vera, les saludo a todos y le doy la bienvenida a todos los auditores que en esta mañana están en sintonía de Radio Caracol aquí en Concepción, Chile, como digo siempre, y desde este rincón para el mundo entero, para entregarles, llevarles canciones cristianas, como les estaba diciendo, y por supuesto la palabra de Dios para que sea de bendición en este día domingo. Vamos entonces a escuchar de inmediato una primera canción maravillosa que dice: Yo solo espero ese día. Solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Damos gracias al Señor porque estamos en su presencia, aquí en Radio Caracol de Concepción, como les he estado diciendo, en su programa El Camino de la Vida Eterna. Bueno,
Damos nuevamente la bienvenida entonces a todos los auditores, a los simpatizantes y por supuesto también a un gran número de hermanos que nos siguen, que nos escuchan, porque se deleitan con las canciones que colocamos en el programa, se deleitan con las reflexiones, porque decimos cosas interesantes, por palabras de ellos mismos, y porque el mensaje siempre es atractivo, el mensaje siempre les llena el vacío que hay en sus corazones. Es por eso también que tempranamente quiero saludar en forma especial, como he estado diciendo en las últimas ediciones, especial, dirigida, ¿cierto?, a la hermana que es parte también ya del grupo nuestro, que vive ahí en Pedro del Río, la hermana Nilsa Mellado. Bendiciones para ti, hermana Nilsa, yo sé que nos estás escuchando. Desde los micrófonos aquí de Radio Caracol te decimos que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, el Señor te proteja, que el Señor quite de ti toda dolencia, toda enfermedad, porque para Él nada es imposible. Y a través de ti bendecimos a tu hijo Eric, bendecimos a tu nietecita Florencia, bendiciones para ti, y por supuesto a la hermana Lidia Núñez, que ayer también, a pesar de sus años, estuvo en el culto ahí en Boca Sur, ayer en la casa del hermano Norberto, en la cual estuvimos reunidos, adorando y alabando al Señor y buscando de su presencia y de su Espíritu Santo. Por lo tanto, bendiciones para este grupo familiar, que el Señor les siga ayudando, les siga protegiendo, y en todo lo que tengan que hacer, en todo lo que venga por delante, sea de la índole que sea en la ayuda y en la bendición de Dios. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, después de este saludo, vamos a escuchar de inmediato la segunda canción, una segunda canción maravillosa que dice: Iglesia, se acerca la hora. Esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado y el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar la iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuerte de mi mano porque a mi Padre les voy a presentar. Está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado y el momento ha llegado, te vengo a buscar. Qué hermosa canción hemos escuchado
nuestra segunda canción para todos nuestros auditores. Pero así como es importante escuchar canciones, es importante escuchar alabanzas, es importante escuchar, como dice el pueblo evangélico, escuchar himnos de adoración al Señor o himnos que exaltan el nombre del Señor. También es importante escuchar reflexiones, escuchar palabra de Dios, escuchar pensamientos cristianos, escuchar posiciones en las cuales nos van aclarando mucho más cómo es el camino del Señor. Por lo tanto, como está el hermano Norberto con nosotros, ya él está con su Biblia abierta ahí, nos va a conversar, nos va a dialogar algo sobre la palabra del Señor, sobre un tema muy especial, porque yo te quiero decir que Dios siempre tiene algo que decirte para tu vida. Amén, hermano Víctor, muchas gracias. Doy gracias al Señor por tener la oportunidad de estar en la radio. Tengo muy poco tiempo que estoy un poco dedicado al trabajo material por un compromiso que tengo con misiones. Con misiones, amén. Con los misioneros, entonces estoy trabajando un poco más para poder tener un poquito más de solvencia económica para estar ayudando ahí. Así que Gloria al Señor. a veces tengo la oportunidad de estar aquí y doy gracias al Señor por ello. Amén. Estos últimos días, el programa pasado se dedicó a los últimos tiempos que está viviendo la iglesia y que está viviendo el mundo entero. Amén, así es. Y hoy día también creo que el mensaje viene en esa dirección. Así es, amén. Y el próximo me parece que también es lo mismo. Así es que yo voy a adelantar algo acerca de lo mismo que viene. Yo le doy gracias a ustedes, los auditores, que están en sintonía, y les ruego que pongan mucha atención, no solo a esta reflexión pequeña que vamos a hacer, sino que a la palabra que va a venir ya con más explicación y con más interiorizado de lo que nosotros estamos haciendo y lo que viene por delante. Yo quiero leer dos versículos y de ahí sacar una reflexión. Mientras el Señor Jesucristo estuvo en la tierra hace ya 2000 años, alrededor de 2000 años más o menos, no importa, pero alrededor de 2000 años, y dijo lo siguiente. Le preguntaron qué es lo que contaminaba al hombre. Unos decían una cosa, otros decían otro, que era la comida, otros decían que era hacer cosas y todo eso. Pero ¿sabes lo que dijo el Señor? Dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y el otro versículo dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizá usted va a decir, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver un versículo con el otro, pero yo le digo que toda la Biblia está relacionada. Amén. Entonces, usted puede decir, pero ¿cuáles son los malos pensamientos? Nosotros tenemos un parámetro. Los que hemos tenido la bendición de que Dios nos haya recogido, tenemos un parámetro. ¿Cuál parámetro? Es lo de Dios. Los mandamientos de Dios. Las recomendaciones que Él nos ha dejado. Su ejemplo que Él nos ha dejado. Sus estatutos, sus leyes, sus peticiones muchas veces. Nos dejó el Señor Jesucristo, y además dejó a sus discípulos, dejó a los apóstoles, dejó a mucha gente que escribió la Biblia y que también ellos nos dieron muchas recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Entonces, muchas veces decimos que nosotros creemos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nos quedamos con eso. Entonces decimos, alguien le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, creo. Pero si usted le pregunta, ¿pero tú le crees a Dios? ¿Crees lo que Dios dice? Ahí titubea.
titubea. ¿Por qué? Porque no sabe lo que Dios dice. Entonces cree en Dios, pero nunca se ha interesado en saber lo que Dios dice, lo que Dios dejó establecido. Entonces vive a su propia manera, creyendo lo que Él está haciendo está bueno. Mucha gente dice, pero yo nunca he matado a nadie, sé que solamente se basa en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es que no estén vigentes, pero eso no es todo. No es todo. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia y muchas cosas más. Incluso la Escritura dice que el pensamiento ya es una falta ante Dios. Entonces muchas veces hablamos del pecado y nos enredamos en eso. La palabra fuerte, pecado. Pero sabemos lo que es el pecado. Entonces hay muchas cosas que hay ignorancia. Entonces, en la gente común y corriente que no ha tenido un encuentro con el Señor, que no ha sido, que Dios no ha intimidado con Él en su corazón, tiene el gran desconocimiento. Entonces, para poder llegar a tener una intimidad con Dios, hay que buscar más allá de lo que existe en esta tierra, de lo que existe en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras situaciones, en lo que vivimos, en lo material, en lo económico. Más allá de eso, no se puede vivir en dos sentidos. Así dice la Escritura, que no se puede vivir sirviendo a sí mismo y sirviendo a Dios. Es como servir a dos señores, o sea, tener dos corrientes. En la política, por ejemplo, un tipo no puede ser de un partido y ser también del otro, y en los dos ser aceptado, o es de uno o es de otro. En otras situaciones también. Amén. Entonces no se puede vivir de dos formas. No se puede vivir como hombre carnal, como hombre humano, y vivir también en lo espiritual, vivir para Dios. No se puede vivir así. Así es. Tiene que ser una sola corriente. Amén. Entonces, a eso nosotros nos ha llamado. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo. No es que nosotros tengamos alitas y andemos volando como los ángeles, pero sí estamos viviendo espiritualmente. Amén. Nosotros hacemos todas las cosas que tenemos que hacer en esta tierra. Trabajamos, nos dedicamos a nuestra familia, caminamos, tenemos que pagar pasaje, tenemos que levantarnos todos los días, nos pasan cosas, a veces nos enfermamos, tenemos dolores, a veces ocurren situaciones como una incidencia. Si estos días voy a ver la boleta del agua y me salen como 55,000 pesos y yo estoy pagando 12 habitualmente. Entonces nos pasan todas estas cosas a nosotros como le pasa a cualquier otro. Amén. Pero sí vivimos en lo espiritual. Vivimos en una constante relación con Dios. Amén. Y esto nos lleva, ¿no es cierto?, a vivir lo que Dios nos dice que tenemos que vivir. Entonces no es que nosotros tengamos cuidado, andemos preocupados de no decir esto, de no decir esto otro, de no meternos en esto, de no caer en esto. No estamos preocupados de eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que está preocupado de nosotros. Así es. Está preocupado de nosotros, de que no vayamos a caer en el error. Y no lo defraudemos a Él. No solamente nosotros, si hacemos algo que no corresponde, no solamente defraudamos a la sociedad, sino lo primero, defraudamos a Dios. Amén. Entonces, como estos últimos días se está hablando acerca de eso, yo digo que nosotros hablamos muchas veces de muchas cosas que están ocurriendo, de asesinatos, de asaltos, de abusos de niños y de tantas cosas que hablamos que están sucediendo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros?
En el caso de los niños, ¿qué estamos haciendo los adultos? ¿Qué está haciendo la sociedad por los niños? Los políticos están dictando leyes. No digo de que todo lo haga Dios, sino que nosotros también tenemos una parte que hacer. Me acuerdo de cuando el Señor Jesucristo va a la tumba de Lázaro y Él dice, le dice a los hombres, retiren la piedra. Sí, sí. Retiren la piedra. Y Él le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿por qué Él no retiró la piedra? ¿Por qué Él no dijo, piedra, retírate? Porque los hombres tienen que hacer lo que el hombre tiene que hacer. Y Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así que esta reflexión es mucho más, este es un estudio muy largo. Se tiene que ocupar mucho tiempo para esto, porque hay muchas cosas que se tienen que hablar. Y yo también quiero involucrar a la iglesia en estos tiempos, de que no estamos preocupados así de solucionarle los problemas espirituales a la gente. Muchas veces son demasiado livianos. Tenemos mucho vocabulario, tenemos mucho que hablar y hablamos mucho, pero hacemos poco. Entonces, hay mucha gente que está involucrada en ciertas cosas, cree ser cristiano, pero también se involucra en cosas que no. Entonces, Dios no es un Dios así que permisivo, que diga, bueno, está bien que hoy día estés conmigo, pero mañana tienes libertad para hacer lo que quieras. No, Dios tiene una sola plomada. Así es. Por eso es que está la Escritura. Amén. Así que yo también involucro a la iglesia en esta reflexión. Amén. Somos culpables también de eso nosotros. Somos culpables los adultos, somos culpables los papás, es culpable la iglesia. Saber más acerca de esto, que nos involucremos más y que vivamos lo espiritual. Que no vivamos como cristianos humanos, sino que vivamos como cristianos espirituales. Así que yo le invito a que me llamen a mi teléfono, Gloria al Señor, o al teléfono de los hermanos para poder explicarle, involucrarlo, que usted entienda, que usted pueda saber de tantas cosas que se necesita. Busquemos al Señor en la forma que Él quiere. Aquí la Escritura está llena de recomendaciones, cómo llegar a Dios, amén, cómo abrir el corazón. Esto de la piedra es eso. Sí, o sea, nosotros tenemos que abrir el corazón. ¿Para qué? Para que el Señor venga. Él necesita que nosotros abramos el corazón. Amén. Esa es la parte nuestra. Ese es el mover la piedra. Los hombres que movieron la piedra. Pero yo necesito también mover la piedra que tengo aquí adentro para que Dios entre y resucite a Lázaro que está dentro de mí. Sí, amén, amén. Así que en el nombre del Señor, esta reflexión, gracias. Le agradezco que usted me escuche, Sí. y le insto a que me llame al teléfono para que podamos concertar una cita y poder hablar. Aunque Vamos a escuchar un pedacito de la tercera canción. Los cristianos de hoy en día todos se están disponiendo
Bueno, todo es importante, como he dicho, pero lo más importante es la palabra de Dios, que hoy la tendremos por nuestro pastor Moisés. Él está realizando una serie de mensajes relacionados a los acontecimientos finales, y es por eso que en esta oportunidad nuevamente él nos va a hablar sobre este tema. Adelante, pastor. Estimados amigos, estimados hermanos en Cristo Jesús, de las distintas iglesias, de las distintas religiones, denominaciones o agrupaciones cristianas a las cuales estoy dirigiendo estas palabras y este mensaje de parte de Dios. He recibido palabra de Dios y he sido al mismo tiempo amonestado y compartirla con todos los creyentes que pertenecen a la área del cristianismo en el mundo entero. Por lo cual, quiero decir con claridad que tengo palabra de Dios para tu vida. Esta palabra que he recibido no es para meter miedo a los creyentes, no es para meter miedo a la gente, sino para pensar y estar apercibido y poner atención de los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo en el mundo y que son un indicativo que la venida de Cristo está pronto a la tierra. El tema de hoy se refiere a acontecimientos actuales en el mundo. El primer tema que compartí la semana pasada se refería a la realidad la cual está viviendo el cristianismo o las iglesias en el mundo. Y así una referencia que había desaparecido de la casa de Dios la ofrenda agradable a Dios y la santidad. También mencionaba que el Señor está diciendo con claridad que ha desaparecido el aceite o el Espíritu Santo de las congregaciones y del cristianismo en general. Por lo cual Dios llama al ayuno a todos los moradores y clamad a Dios con todo el corazón. Pues el tema de hoy también está basado en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Y después el versículo 15 al 17. Y dice así para todos los oyentes: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová o de Dios que está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al que no hubo jamás, ni después de él lo habrá en año de muchas generaciones. Y dice el versículo ahora 15, 16 y 17. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan: perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Por qué las naciones se han de enseñorear y van a decir: ¿dónde está tu Dios? Y Dios, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esta palabra que he estado leyendo está anclada en el Antiguo Testamento. Era un mensaje para el pueblo de Israel, la cual estaba viviendo una situación difícil como pueblo, como personas, en donde se habían alejado de Dios. Pero también esta palabra
que estoy proclamando en este día la trasladamos para el tiempo presente, porque la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento tiene algo que decir en el Nuevo Testamento o en nuestro tiempo. Y esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha invitado a compartirla con todos los creyentes en Cristo Jesús de las distintas denominaciones, religiones, agrupaciones que pertenecen al cristianismo, para así estar alerta de lo que está pasando en el mundo. Hay acontecimientos actuales. Muchas veces nosotros mencionamos como cristianos la guerra, rumor de guerra, hambre y pestilencia, pero no profundizamos que hay otros acontecimientos que están en pleno cumplimiento ahora, o en el inicio del cumplimiento. Por lo cual voy a dar algunos ejemplos, algunas notas que he recolectado para compartirla y para que todos estemos atentos y podamos, como dice la Biblia, temblar por los sucesos que están sobreviniendo en estos últimos años, en estos últimos meses, en estos últimos días a la humanidad. La porción bíblica que he leído, en primer lugar dice: tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Esto lo trasladamos, lo reducimos o lo conectamos, que se refiere a las iglesias, a las agrupaciones cristianas, al pueblo de Dios. Entonces dice: tocad trompeta en mi pueblo. Esto es lo que quiere decir en los que dicen que son cristianos, que dicen que son hijos de Dios. Tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Dios y que está cercano. Estimados oyentes, estimados hermanos en Cristo Jesús, de las distintas áreas, como lo he dicho, es una realidad que el tiempo de Dios está cercano, pero antes de ese acontecimiento inminente, que es el retorno de Cristo a la tierra, estarán sucediendo algunos eventos los cuales debemos estar atentos y que ahora mismo se están cumpliendo. Dice en el versículo 2 de Joel: día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, que no lo hubo jamás, ni después lo habrá en muchas generaciones. Esto está indicando que un grande ejército se está preparando para avasallar el mundo, avasallar las naciones, podemos decir, cristianas, avasallar el pueblo de Israel. Y este acontecimiento pues está latente y se preparan los pueblos y las naciones para avasallar el mundo y el centro de la tierra, el centro también cristiano. No hace muchos días atrás, en el mes de abril, pues encontramos que Corea del Norte lanza un misil para entrenamiento, un misil a prueba, y hace su explosión. E inmediatamente Estados Unidos da respuesta sin pensarlo, sin consultarlo, y lanzando también potente bomba en Afganistán, como también en alrededor de Corea del Norte y también en Siria. Esta provocación de lanzar misiles del presidente Trump de Estados Unidos, esta actitud que ha tenido de responder con prepotencia, de responder con otros misiles, es una provocación para el área
norte del mundo, como también para el área Oriente y Medio Oriente. Todos sabemos que el mundo musulmán es amplio y cuenta con millones de seguidores de la religión musulmana. Pues hasta el momento ellos no han respondido a la provocación del presidente Trump. Pero seguro de que se están preparando en silencio, porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos van a venir países del norte del mundo y también del oriente para avasallar a Israel y avasallar el mundo, y bien que lo pueden hacer con tranquilidad. Aquí tengo una nota en la cual con facilidad algunos países del mundo pueden avasallar en cualquier momento, como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, China tiene alrededor de 1.380 millones de habitantes. La India tiene 1.330 millones de habitantes. Estados Unidos solamente cuenta con 325 millones de habitantes, aunque es considerada como la nación más poderosa de la tierra, pero todo eso que se queda pequeño ante los millones de habitantes que son enemigos, lógicamente, de Estados Unidos y del pueblo de Israel. Indonesia tiene 260 millones, cercano a los habitantes que tiene Estados Unidos. Y Rusia tiene 147 millones de habitantes. El Japón, 127 millones de habitantes. Pues, estimados hermanos, estimadas personas que están escuchando y que posiblemente se interesen por este tema, estos datos que estoy dando pues son reales, porque la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, del 15 al 19, que en los últimos tiempos el ángel toca una trompeta y son desatados de allí, de el mundo, 200 millones de jinetes para ir a hacer la guerra contra los santos de Dios. Imagínense ustedes 200 millones de jinetes, y esto ya lo menciona la Biblia. Hace unos años atrás, la China mismo dio una noticia que ellos tenían 200 millones de soldados listos para la guerra. Y bien pueden hacerlo solamente ellos, porque cuentan con, como decía anteriormente, con 1.380 millones de habitantes. Y 200 millones, como decía, son solamente una parte de los habitantes de la China. Pero la palabra del Señor lo está diciendo con claridad. Como también Corea del Norte en el mes de abril ha lanzado unas acusaciones y amenazas para el mundo en general, incluso para Estados Unidos. El 15 de abril, dice el ejército de Corea del Norte, junto a su representante principal de aquel país: podemos lanzar un ataque sin piedad y convertir en ceniza cualquier lugar con un golpe implacable. Estas son palabras del ejército de Corea del Norte. Y en cualquier momento lo podemos hacer, en donde pueden temblar las naciones más potentes del mundo. Es por eso que la palabra del Señor está diciendo con claridad:
Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Dios que está cercano. En el tiempo de la venida del Señor habrá grande confusión y estos acontecimientos estarán en plena actividad. Pero todas estas amenazas que hacen las naciones, todas las amenazas que están encubiertas pero están latentes, son una muestra, una señal que está latente el último tiempo. Como hemos escuchado las noticias en el mundo, que ya mucha gente están presintiendo que habrá una tercera guerra mundial. No es miedo lo que yo estoy metiendo, sino que estoy hablando de la realidad, de lo que dice la palabra del Señor y de lo que se está perfilando y está sucediendo. Es por eso que la palabra también del Señor nos habla acerca del río Éufrates. Han aparecido noticias en los diarios, como también en internet, cualquiera lo puede consultar, que el gran río Éufrates se está secando. El gran río Éufrates, que viene pasando por distintas naciones y que sustentan allí a Turquía, a Siria, a Irak, y a otras naciones, pues ese río Éufrates se está secando y están preocupados esos países porque ha perdido el caudal considerablemente. Aquellos países que he mencionado están con inquietud y desosiego porque el río Éufrates se está secando, porque ya no tiene el caudal que antes tenía y los sembrados no pueden ser cultivados y los árboles no pueden producir su fruto. Y la gente también, muchos pueblos y ciudades están quedando sin agua porque venían de esos caudales del gran río Éufrates. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pues allí está la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 12, y dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviesen preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que de parte misma de Dios va a ser secado el río Éufrates para que pasen allí los ejércitos del Oriente que vienen en contra del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Pues no podemos nosotros dar una respuesta cabal, pero la palabra de Dios se está cumpliendo. Y ya, como les decía, las noticias están diciendo: el gran río Éufrates se está secando. Todo esto son indicativos y señales que vendrá una grande destrucción para toda la humanidad antes que venga el día glorioso del Señor. Y todo esto acontecerá en gran parte antes de su venida y después lógicamente se va a producir. Por lo tanto, estimados oyentes, estimados hermanos en Cristo Jesús, todos preocupémonos, temblemos, clamemos al Señor para que nuestras almas estén preparadas y estén a cuenta con Dios cuando vengan estos acontecimientos. Quiero aportar también otra profecía que está latente en estos momentos y se refiere a Ezequiel capítulo 38 del 1 al 4, en donde dice la palabra del Señor así: vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro
contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas, y te sacaré a ti y todo tu ejército, caballos y jinetes, todos equipados, y una gran multitud, con paveses y escudo, teniendo todos ellos espada, también Persia, Cus y Fut, con ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y esta grande multitud que se ha reunido junto a ti, para que tú seas el guarda y tú vayas con ellos para atacar el pueblo de Dios. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de año vendrás a la tierra salvada de la espada, y todos los que están contigo aglutinados. Tú subirás y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Pues, estimados oyentes, esta palabra de Ezequiel, los más entendidos que escarban minuciosamente en las palabras, pues se refiere a Gog, se refiere a Rusia y los demás, y las demás naciones que habla aquí, Mesec, Tubal y otras naciones, Persia, Cus y Fut, se refiere a países del norte y también a países musulmanes que se ponen de acuerdo para venir y avasallar el mundo. Ellos no saben que está profetizado en la palabra de Dios, pero les mueve imponer sus religiones, imponer y atacar el cristianismo y la fe en Dios, el Dios verdadero de toda la tierra. Espero que este tema que estoy compartiendo les sea de su agrado y les sirva de meditación y de una visión más amplia para ver en qué tiempo estamos viviendo. Tiempo difíciles, tiempo de angustia, tiempo de amenaza, tiempo de silencio, tiempo en que se preparan las cosas en silencio y de repente van a explotar y van a ser cumplidas como lo he estado explicando. Pero aquel que tiene su fe en Cristo Jesús, que es el refugio eterno que Dios ha dado para la humanidad, pues no tiene que tener ningún temor. Pero para ello hay que concentrarse en Cristo, hay que refugiarse en Cristo, hay que entregarse a Él, hay que entregar la vida, entregar el corazón, la mente, el espíritu, todo entregárselo al Señor para que lo purifique, para que lo limpie y así estar seguro y no tener temor de lo que va a sobrevenir y está sobreviniendo a la humanidad. Si tú eres un religioso pero no te has entregado a Dios de verdad, pues que esta palabra te sirva, no para que tengas miedo, sino más bien para que medites en la situación espiritual en la cual te encuentras. Cristo es más importante que las religiones, Cristo es más importante que las denominaciones, Cristo es más importante que las agrupaciones, Cristo es más importante que la técnica, que la filosofía, que la ciencia. Cristo es más importante y sobresale sobre todo porque Dios ha dado este medio de salvación, este medio de refugio que es seguro y Él está esperando con sus brazos abiertos. Y termino diciendo
lo que dice la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Dios solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Cuando habla aquí de sacerdote y ministro de Dios, se está refiriendo a todos aquellos creyentes en Cristo Jesús de las distintas denominaciones, religiones o agrupaciones que ministran algo para Dios. Por ejemplo, el cantar, el tocar instrumento, el dirigir, el pastorear, el guardar los libros de la iglesia, el que hace el aseo, el que preside, el que predica, el que canta, el que compone, el que guarda el templo, el que hace el aseo. Todos estos creyentes son y somos ministradores de las cosas de Dios, sacerdotes delante de Dios, porque ofrecemos nuestras canciones, nuestro cantar, nuestras alabanzas, nuestra plegaria, nuestro corazón, pues estamos ministrando a Dios. Es por eso que esta palabra es para todos los creyentes en Cristo Jesús y que están comprometidos con las cosas de Dios. Y es por eso que Él está diciendo, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, porque el pueblo de Dios, nosotros mismos, nos hemos alejado de los principios bíblicos, nos hemos alejado de los principios espirituales, nos hemos alejado del centro de las religiones y de la creencia que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo, que es central en la vida de Dios. La iglesia, el Espíritu Santo debe ser y es el centro de la iglesia, pero nos hemos alejado buscando otras cosas, otras direcciones, dando prioridad a otras situaciones y no al centro de la iglesia, que es Cristo, el Espíritu Santo y Dios mismo. Alabado es el nombre de Dios. Ciudad muy grande y hermosa, gloriosa ciudad donde no habrá sol, ahí solo irán los que son comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos, estar para siempre ahí con el Salvador. La vida de ahí será más hermosa, no habrá más sufrir ni tribulación.
Este programa que estamos emitiendo tiene varios propósitos. Y uno de ellos es, estimado oyente, que si tienes alguna pregunta, interrogante, inquietud o algo que no entiendas de la Biblia o la vida cristiana, puedes escribirnos o llamar por teléfono y con prontitud te responderemos. Puedes comunicarte con toda confianza, así que anímate y serán aclaradas tus dudas. También tenemos otro propósito con este programa y es ofrecer un curso gratuito de orientación cristiana y para personas que quieran conocer o se inician en el camino de la vida eterna. También ofrecemos un curso gratuito de discipulado para los hermanos que ya están siguiendo el camino de Dios y quieren recibir las doctrinas bíblicas y elementales para fundamentar su vida cristiana. Estos cursos que ofrecemos son gratuitos y los enviamos por correo electrónico. Así que ahora damos el teléfono y dirección electrónica a la cual tú puedes escribir. Apunta: Pastor Moisés. Puedes escribir por WhatsApp y aquí el número en Chile es el siguiente: más 56 9 97 44 62 52. Puedes usar también el correo electrónico, ya sea de Chile o de otros países, y es el siguiente. Escribe. La dirección es MMA-210345 @hotmail.es. Bendiciones para todos. Bueno, hemos tenido un mensaje maravilloso, un mensaje interesante, un mensaje importante. Y este mensaje y esta serie de mensajes continuarán pues para el próximo domingo. Así que los dejo invitados en el minuto final que nos quedan. Les dejo invitados para el próximo domingo por esta misma emisora y a la misma hora de 9 a 10 de la mañana a escuchar esta serie de mensajes, canciones cristianas. Y junto al hermano Norberto le decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Hemos compartido el programa El Camino de la Vida Eterna, un espacio conducido por el pastor Moisés de España, que les invita a sintonizar nuevamente. Este espacio será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. En tu pueblo no hay temor.